Buena semana, Shavua Tov, Agiteboch, Shavua Tov, Agiteboch, Zat Hashem, que estemos todos muy bien, en alegrías, con Berajá, con Haslajá, con bendición y éxito, Zat Hashem. Hoy ya estamos a 13 del mes de Iyar, Zat Hashem, año 5785, Yom Rishon, primer día de la semana, hemos pasado Shabbat y hemos estudiado una parasha muy linda. Hoy también es ya 11 según nuestra cuenta, del mes 05 del año 25, primer día de la semana para el nombre secular, domingo, primer día de la semana, como se cuenta en la Torá, el domingo es el primer día de la semana. Uri Hashem. Hemos estudiado la parasha dos sidrot, Aharei Mot y Kedoshim. Cuando los años no son embolismales, o sea, no hay 13 meses según nuestro calendario, entonces se unen ciertas sidrot, como en este caso, la sidra de Aharemot y la de Kedoshim, que la hemos leído juntas en la misma sola. Aharemot dice después de, y comienza así, Vaydaber Adonai Moshe a Aharemot, Shnei Bnei Aharon. Dice, habló Hashem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Y se llama Aharimot. La palabra con la que inicia, muchas veces no es la que inicia, porque aquí vemos que primero hay una, dos, tres, cuatro palabras antes de la Aharimot. Entonces, no es la que inicia, pero la palabra con la que se llama la sidra o la parsha es una palabra muy relevante y por eso se llama así la sidra, de esa manera. Ahora, y la parsha de Kedoshim, la cosa es una parsha muy linda y muy confrontativa. Juntas son muy confrontativas. Está mucho más adelante la palabra con la que se inicia, con la que se determina o se llama la sidra. Comienza así. Vaya a ver a el Moshe Lemor, Dabra al Kol, Adab Bnei Israel, Yamata Alejen Kedoshim. O sea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y después viene la palabra, ¿cómo se llama la parsha? Kedoshim. 13 de palabras que le anteceden. Y en la primera, Sidra, Jeremot, hay 4. Por supuesto que aquí hay unas palabras pegadas, pero estamos contando palabra por palabra. Sería 17. 17 es la gematría de la palabra top. Bueno, significa que lo que dice acá en esta dos hidrot es un bien, es el bien de Hakadosh Baruj Hu para nosotros. Ahora, basándonos en este principio, que hemos hecho una pequeña gematría, vamos a mirar que la parashá Harimot, pregunta Rashi, ¿por qué comienza con la palabra Harimot? No es como después de la muerte de, no es como tan bonito iniciar una sidra de esta manera. Es como si alguien le está contando a alguien y dice, mire, eh, partamos de la muerte de tal persona y comienza a contarle el resto. Como que nombrar un suceso doloroso, tanto emocional, familiarmente. Pero así comienza esta sidra. ¿Qué significa esto que estamos hablando acá? ¿Cuál es el contenido de esta parsha? Habla sobre lo que es la pureza y los sacrificios y todo lo que es el servicio Yom Kippur. Los sacrificios y cómo se deben llevar. Y después comienza en el capítulo 17, bueno, todo el servicio de Yom Kippur, el incienso, lo que los cohenes tienen que hacer. Tienen que entrar una sola vez al lugar santísimo para no morir como los hijos de Abraham. Nada de Abihud, la cual eran grandes saditos. Ahora, el Yom Kippur es el día del perdón, el día en que Hakadosh Baruj Hu nos perdona nuestros pecados. Que tiene todo lo que es el servicio en el tabernáculo y fuera del tabernáculo. Los compromisos y responsabilidades que se tenía que llevar todo el pueblo hacia el tabernáculo. La prohibición de ingerir sangre, cubrimiento de la sangre y temas más relacionados con todo con la pureza y mantenernos en la pureza. Y el capítulo 18
nos dice, primero, que Hakadosh Baruj Hu es nuestro Dios. ¿Por qué nuestro Dios? Porque las leyes vienen de Él para obedecerle a Él. Y nos da una exhortación, las prácticas de la tierra de Egipto, en la que moraron, no realicen, y las prácticas de la tierra de Canaán, a la que los traigo, no realicen. En la de Egipto, donde estaban, recordemos que Egipto significa estrechez. Egipto hoy, vamos a llamarlos una analogía de lo que representa el mundo del pecado. El mundo o la mundanalidad, la, el mundo de pecado, de materialismo, de deseos, de inmoralidades, donde hay placeres sin Dios, placeres sin tener conciencia de Dios. No estamos hablando de que Dios no existe, Dios está en toda parte. Estamos hablando de placeres sin tener conciencia divina, de si es correcto o no es correcto. Simplemente dejarse llevar por el impulso, dejarse llevar por el arranque. Pero no hay una percepción de Dios en este mundo, en el mundo del pecado. Entonces, Egipto representa eso. Por eso Egipto significa estrechez, porque para pecar no se necesita ser inteligente, simplemente dejarse llevar. Open minds, mente abierta, es llevar por el arranque del deseo. Todo el capítulo 18 empieza a hablar de los pecados de inmoralidad. Por ejemplo, miremos así algo rapidito. Las costumbres no sigan de estos pueblos. Mis leyes deben llevar a cabo, mis decretos salvaguarden para seguirlos. Yo soy Hashem, su Elohim, y nos hace hincapié en que Él es nuestro Dios. O sea, a Él tenemos que servir porque nos sacó de Egipto para ser Dios de Hakadosh Baruj Hu. Guardaré mis decretos y mis leyes que llevará a cabo el hombre y por los que vivirá. Y vuelve y repite, yo soy Hashem. ¿Cuál es? Todo hombre o toda mujer, su pariente cercano, no se acercarán para descubrir su desnudez. Yo soy Hashem, o sea, no cometerá pecados eh, con un pariente cercano. Tampoco cometerá pecado con tu padre, ni la de tu madre descubrirás, la desnudez de tu mujer, la mujer de tu padre, o sea, tu madrastra, la desnudez de tu hija, la desnudez de tu esposa. Está prohibido que el papá vea la desnudez de su hija, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la puede violar. Todos asuntos de inmoralidades, el hijo con la madre, con el padre, la desnudez de la hija de tu esposa, de la esposa de tu padre, o sea, su hermanastra, la desnudez de tu hermana de padre no es cuidado, o sea, tu hermanastra de parte de padre, la desnudez de tu hermana de tu madre no es cuidada, la desnudez del hermano de tu padre, tu tío, la desnudez de tu nuera, tampoco la verás para no cometer inmoralidades, la desnudez de tu hermano no descubrirás, de la mujer de tu hermano, o sea, tu cuñada, la cual es un pecado de inmoralidad, cuando hay estas desavenencias y estos cortocircuitos muy fuertes. Y así sucesivamente, aquí habla contra la homosexualidad, se lo leo literalmente, capítulo 18, verso 22, esto no es un asunto de derechos humanos, es un asunto de principios, Hakadosh Baruj Hu lo ordenó así y no hay ser humano que pueda cambiarlo. Es pecado y la Torah dice que es un gravísimo pecado. El hombre que comete esta falta, si no se arrepiente en vida, irá al infierno. Así lo dicen los sabios, así lo enseña nuestro Jajamín, y así está establecido porque es el mayor de los pecados, una ofrenda contra Hakadosh Baruj Hu. Es una rebeldía fuerte contra Hakadosh Baruj Hu. Y el hombre que cometa este pecado, no existe perdón para eso. Me refiero a que hay que arrepentirse y si la persona no se arrepiente, no hay solución para ese pecado. Así que es algo muy fuerte. Dice, como un hombre no yacerás, con un hombre no yacerás como yace con una mujer. Abominación es. Con ningún animal yacerás haciéndote impuro con él. Y una mujer no se parará frente a un animal para para copular una perversión. Todos esos pecados son perversiones y frente al homosexualismo dice que es una abominación. Abominación. Ok. Toda persona tiene la obligación de arrepentirse de eso. Si alguien ha transitado por ese camino, puede arrepentirse mientras esté con vida. Dice nuestro Jajamín, si no se arrepiente esa persona estando en vida y fallece así, no hay nada que hacer. Es como el que piensa arrepentirse después de que mató a alguien. Ya arrepiéntase, pero ya la condena viene en camino. Y pasamos a la Parashá Kedoshim, donde nos enseña, nos dice que hay que ser santos porque Hakadosh fue santo.
y nos da toda una serie también de mandamientos. Comienza hablando del Shabbat, de yo soy también, de la idolatría, y nos repite acerca, bueno, los sacrificios festivos, y nos empieza a hablar de la conducta del hombre con su prójimo. No hurtarán, no hablarán falsamente, no mentirán al prójimo, no jurarán por mi nombre, no oprimas a tu prójimo, pagarás al empleado a tiempo, no te vengarás y no guardarás rencor, ni decreto guardará. Y también comienza a hablar acerca de la inmoralidad. Por lo tanto, también en el capítulo 20 habla los hijos de Israel. Dirás, todo hombre de los hijos de Israel, el prosélito, que reside en Israel, su simiente, no presentarán su de idolatría. Y comienza a hablar de la inmoralidad fuertemente. No maldecir a los padres, no cometer adulterios. Y termina diciendo la Parshá, distinguirán entre el animal puro del de no puro, y serán para mí santos, pues yo soy Hashem, que los separé de los pueblos para ser para mí. O sea, yo soy santo, ustedes deben ser santos. En otras palabras, estas dos parshot nos enseñan a ser santos, o sea, apartados, sacados de la vivir una vida, en otras palabras, que se denomina una vida de ser un ser humano, de ser una persona civilizada, una persona que obedece los decretos y los principios, las leyes de Hakadosh Baruj Hu. Un buen ciudadano, ¿quién es? Un buen ciudadano es aquel que respeta las leyes, que va con las leyes, que se comporta, que sabe vivir en convivencia, que no es problemático, que construye, que aporta, que multiplica, que suma y no que resta. En nuestro caso, ¿quién es un ser humano? Empezamos a ser ser humanos cuando reconocemos a Hakadosh Baruj Hu, cuando tenemos conciencia divina, conciencia de que este mundo no se maneja solo y que decir que simplemente nacimos de la nada es un disparate, que ya es un estado de locura. Por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu estableció leyes que hoy en día muchas naciones tienen ciertas leyes que son, por supuesto, tomadas de la Torá para poder funcionar como un Estado civilizado, como una sociedad civilizada. No existe un Estado que pueda decir, nos inventamos una ley que la Torá no diga, que la Torá no esté en la Torá y somos más civilizados que la Torá. No existe eso. Todas las leyes de todos los estados, las leyes correctas que dignifican al ser humano, que dan honor al ser humano, que engrandecen la humanidad, la ética, la moral, están en la Torá. Por lo tanto, ¿por qué esta parsha, fue la pregunta con la que iniciamos, comienza con Aharemot, estas dos sidrot? ¿Por qué comienza después de la muerte de, como dijo nuestro maestro Obadía Yosef de Bendita Memoria, el gran adorador que se marchó ya hace algunos años a la presencia divina? Pero su mérito nos acompaña, Besat Hashem, y sus escritos, por supuesto. Dijo, a un niño hay que enseñar desde pequeño que la consecuencia de no caminar en la voluntad de Dios es el infierno. En otras palabras, si te comportas no bien, esta será la consecuencia. Si te comportas bien, esta será la consecuencia. Cuando una persona es consciente de sus actos, consciente de su responsabilidad en este mundo, entonces buscará comportarse como tal y no decir, ah, yo no sabía. El ser humano, dice el Gaón de Vilna, que aunque no supiera el musar, la ética en este mundo, lo podríamos aprender de los animales. Por cuanto los animales no van a salirse del contexto de vida y de reglas que Hakadosh Baruj Hu mismo le colocó. Por lo tanto, nosotros, como seres humanos, debemos buscar la forma de vivir como seres humanos civilizados, no como seres humanos que nos inventamos una civilización y ahora le decimos civilización al pecado. Open mind, eso no es una tontería. El ser humano tiene que vivir como Hakadosh Baruj Hu estableció al ser humano. No es nada civilizado la vida de pecado. Si estudiamos la Gemara, por ejemplo, la Gemara de la Megilá, los pecados que se cometían en la época de Hashverosh son los mismos que hoy se cometen. Los pecados por los cuales Sodoma y Gomorra fue destruido, los mismos que hoy se cometen. Los pecados por los cuales hubo el diluvio, son los mismos que hoy se cometen. O sea, vivir una vida de libertades, de libertinaje, no es nada civilizado. Es los mismos pecados por los cuales la humanidad ha recibido enfermedades, ha recibido maldiciones, ha recibido diluvios, ha recibido inundaciones, ha recibido maltrechos. Solo veamos la sociedad como vive.
¿Es esa la sociedad que Dios quiere que el ser humano, el hombre matándose a sí mismo, la mujer, el hombre violando mujeres, hijos matando hijos, unos con otros, humillándose unos con otros? ¿Esa es la vida civilizada que el ser humano quiere traer al mundo? Decirle a los niños, quítale su identidad, al ser humano su identidad para que sea un don nadie, un loco, un perdido en este mundo, para ahora decirle tú eres esto, y convertirlo en una máquina de pecado, una vida de infelicidad. Por supuesto que no. Esa no fue lo que Hakadosh Baruj Hu estableció para el ser humano. Eso es lo que el ser humano se inventó. Y de ahí han venido todas las clases de enfermedades, y enfermedades mentales y enfermedades de conducta que la sociedad hoy padece. Por lo tanto, conocer estas leyes nos permite a nosotros entender que así como murieron los hijos de Aarón, que ellos eran sadik, el ser humano puede morir por causa del pecado. Por lo tanto, debemos conocer cuáles son las leyes que debemos comportarnos de moralidad, las leyes de conductas que nos hacen una sociedad civilizada, seres humanos, con conciencia divina. Y saber que no hay que robar, no porque no me vean, sino porque Hakadosh Baruj Hu así lo estableció. Que hay que pagar a los empleados y no humillarlos, porque así Hakadosh Baruj Hu lo estableció. La Mishnah en Pirkei Avot, que lo estamos estudiando en cada Shabbat, dice, Pirkei Avot capítulo 3, verso 11, dice la Mishnah de Pirkei Avot. Rabbi Hanina ben Dosa dice, todo aquel cuyo temor al pecado es mayor que su sabiduría perdurará. Pero todo aquel cuya sabiduría es mayor que su temor al pecado, su sabiduría no perdurará. O sea, todo aquel que hable y hable y hable y filosofee en filosofee en la vida, pero no tiene temor a Dios, respeto por el Rey de Reyes, por el Hakadosh Baruj Hu, por tener conciencia divina, su sabiduría no perdurará. Como solían hacer los griegos. Si vamos a mirar que la filosofía griega es bla, 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 bla. En eso resumimos toda la filosofía. Es hablar bonito y vivir feo. Como dijo Rab Zuckerberg, de Medita Memoria, la Toira Hakadosh nos confronta, no nos justifica. Cuando no hay temor a Dios, que es respeto por Hakadosh Baruj Hu, respeto de que lo hago porque entiendo la consecuencia, porque sé las consecuencias de la vida y porque no quiero vivir así, porque entiendo que Hakadosh Baruj Hu estableció leyes para mi vida, para que yo sea feliz, para que yo pueda estar bien en este mundo, porque porque Dios quiere que yo disfrute del bien de Él en este mundo. Y no pasarse toda la vida de sufrimiento en sufrimiento y nunca disfrutó de nada, de una familia, de la vida, porque fue esclavo siempre del pecado. Placeres momentáneos por consecuencias altísimas y largas. Eso es un consuelo de tontos. Como aquel que come un poquito algo rico, para después tener que estar como esclavo muchos años de ese poquito. Eso es un consuelo de tontos. No es lo que Hakadosh Baruj Hu desea para nosotros. Hakadosh Baruj Hu es el mundo para que disfrutásemos, pero este mundo tiene reglas como toda parte. Alguien en una empresa, y como tiene respeto por el patrón, por la empresa, entonces va a hacer lo que debe hacer. Y no va a robar, no va a hacer daño. Entonces, si la entrada es a las 8 y son las 8:10 y no ha llegado, va a hacerle rápido. ¿Por qué? Porque entiende que tiene una responsabilidad y está llegando tarde. No es que llega a las 8:30 y de repente el patrón le saluda, le dice el jefe, buen día, caballero. Y dice, buen día, jefe, ¿cómo estás? ¿Qué hora es? Las 8:30. Lo que el patrón le está queriendo decir es, mire la hora que está llegando. Sería muy racional si la persona ni siquiera se dé cuenta. Pero una persona responsable llega a las 8:30 y le dice, ¿qué hora es? Disculpe, patrón, qué pena, mire. La verdad no tengo excusa. Porque él es consciente de que está llegando tarde. ¿Por qué? Porque respeta las reglas. El que no respeta las reglas no ha madurado en la vida. ¿Por qué? Porque ¿qué es madurez en la vida? Asumir responsabilidad. La capacidad de asumir responsabilidad. Cada quien asume la responsabilidad de acuerdo a la madurez que tiene. Cuando se tiene conciencia divina, entonces soy responsable de conocer las reglas con las cuales debo servir a mi Creador. ¿Por qué? Porque mi alma vino de Él y algún día volveré a Él y tendré que entregarle cuentas sobre lo que me dio en este mundo, sobre lo que hice en este mundo. Dice también Rabbi Hanina, él solía decir, todo aquel cuyas buenas acciones sobrepasan a su sabiduría perdurará.
Pero todo aquel cuya sabiduría sobrepasa sus buenas acciones, su sabiduría no perdura. O sea, el que habla, habla, pero no hace. Si hacemos buenas acciones, ella ya habla por nosotros. Como un dicho que dice, tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Esto es lo que quiere decir aquí el sabio. Y Rabbi Akiva nos trae una perla impresionante. Verso 17 dice Rabbi Akiva, las burlas y la frivolidad acostumbran al hombre a la inmoralidad. ¿Qué dijo el rey David? En silla de burlones no me sentaré. O sea, en silla de tontos, en silla de aquellos que no tienen conciencia divina, que viven la vida por cuanto el deseo les impulse, como un niño. Un niño tiene hambre y come lo que se le pongan de frente sin saber si es bueno o no es bueno. El hombre grande, cuando decide la vida únicamente porque desea, sin pesarlo, si es correcto o incorrecto, sin medirlo, si es así o no es así, si a mi creador le parece o no le parece, es como el que va en carro. Todo el que maneja un automóvil sabe por lógica, y es algo que se da por sentado, que hay semáforos y va a tener que parar. No, ahí yo voy de afán, yo cojo cualquier cartera y me voy. No, yo voy un poco sobre el tiempo. Y digo, bueno, pero ¿por dónde me voy? Por aquí no puedo, por aquí es contravía, por aquí no se puede, me toca irme por acá, tengo que esperar aquí. Que debe tomar primero en cuenta las reglas y después saber cómo llegar. No se va a meter donde sea. ¿Por qué? Porque es consciente de las leyes. Consciente significa que las leyes son parte de mi existencia mental, de mi conciencia. Un niño no toma en cuenta eso. Observa a un niño de 2 años a ver si él toma en cuenta el gato, si toma en cuenta algo así. Nada. Si tiene ganas de hacer gedolino que tanín, como decimos, chichi, lo va a hacer en la mitad de la sala, aunque estés en reunión. Él no tiene conciencia de vergüenza, porque es un niño. O sea, sí hay muchos niños de 50 años, de 40 años, de 30 años, que no han madurado en la vida. ¿Qué es no madurado? No hay conciencia divina. Entonces después la gente se pregunta, ¿por qué hay violaciones en las casas? Noticias terribles que se escuchan. Papá violó a la hija, el hermano violó a la hermana. La muchacha dice, oh, se metió con un hombre que le maltrata. Entonces yo no sabía que era tan mala persona. ¿Por qué no tomaste las reglas de la vida en cuenta? Fuiste por el camino de la inmoralidad, ¿qué ibas a llamar? Hombres inmorales, etcétera, etcétera. Hasta que la desesperación del ser humano es tan grande que lo lleva a vicios de la propia autodestrucción. Todos los pecados del mundo son destructivos. Destruyen la vida de una persona, la mente de una persona, sus emociones, su familia, una sociedad. Entonces, un caos. Cuando en realidad todos podríamos vivir felices, contentos, como seres humanos, con respeto mutuo, porque eso es lo que el Creador estableció para el ser humano. Así que Rebequiva dice, las burlas y la frivolidad acostumbran al hombre a la inmoralidad. La Torah oral, transmitida es una barda, como una valla protectora alrededor de la toira. Los diezmos son una barda protectora para la riqueza. Los votos son una barda protectora para la abstinencia. El silencio es una barda protectora para la sabiduría. 18. Él solía decir, Rabbi Akiva, amado es el hombre, pues es creado a imagen de Dios. ¿Qué significa imagen de Dios? Selen Elohim, la imagen de Dios. Significa que nuestra manera de pensar, hablar y hacer, ese es el Selen. Hay gente que puede tener alma linda, pero un Selen defectuoso. Su forma de pensar lo mantiene esclavizado, su forma de pensar lo mantiene en ese Egipto estrecho. Su forma de pensar es el gran problema de muchas personas. La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de ser, en otras palabras, su personalidad, que es el fruto de un cortocircuito en la vida, fruto de traumas que no ha superado, fruto de una no buena educación, fruto de conductas inadecuadas, que lo llevan siempre a hacer lo mismo, a pensar lo mismo y llegar al mismo punto. Como dijo alguien por ahí, que es locura pretender tener cambios haciendo lo mismo. Hasta que no haya un rompimiento, un quería personal de esas no buenas midot,
y se confronte con su propio orgullo y tontería, no va a haber cambios en su vida. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, países más civilizados a nosotros? Vivimos en países que cada quien tiene su fortaleza y sus debilidades, pero ¿qué hace que los países más ricos del mundo, más civilizados, qué diferencia hay de esos países a los más pobres? ¿Acaso la gente ya tiene 3 cerebros, 4 ojos? Nacieron con la estrella y los otros países estrellados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, ¿por qué a ellos sí les funciona la civilización? ¿Por qué a ellos sí les funciona el orden? ¿Por qué las leyes la aplican como debe ser y funcionan? Notemos que los países más pobres, con más conflictos, son más emocionales y menos racionales. De repente captura a un ladrón, por decir, sí, pobrecito, enséñale a no robar más. Como ciertos países que podemos ver que no se creía que podían haber cambios cuando se aplican las leyes de consecuencia. Como dijo alguien una vez que me dio un documental bastante interesante de presos en las cárceles, decía un recluso que estaba leyendo la Biblia, de cómo le estaba yendo, y dijo, bien, debía haber leído este libro antes para no haber llegado a este lugar. Era la conclusión que sacaba este preso. Esto es lo que la Torá busca con nosotros. Cuando se destruye el ser humano, a futuro se destruye una familia. Porque un ser humano destruido va a destruir la vida de su esposa, de sus futuros hijos. Y estos van a ser vulnerables a que sean delincuentes, a que se casen mal, a que se unan a un nivel de vida bajo, porque en ese nivel de vida lo criaron. Si este no tiene la chispa para superarse de ahí, mucha gente lo hace, pero otros no. Y de repente esa sociedad empieza a declinar, a declinar, a declinar, a declinar, a declinar. Hasta tal grado que vemos, como dice la Guimara, jóvenes irrespetuosos con los ancianos, hombres que abusan de sus hijos, matan a sus hijos, golpean a sus madres, a sus esposas, hombres infieles, mujeres adúlteras, inmorales. La Torá nos dice, no hagáis que vuestras hijas os prostituyan. Muchas mujeres quieren que sus hijas sean correctas, pero les enseñan el camino incorrecto. Hay una ignorancia tan grande. Por eso dice Rabbi Akiva, las burlas y la frivolidad acostumbran al hombre a la inmoralidad. La frivolidad viene con la ignorancia. Muchos padres quieren que sus hijos sean buenos, pero les enseñan el camino incorrecto, el camino de la inmoralidad. En cierto momento viajaba en un transporte público y escuché una conversación impresionante. Adelante mío iba una pareja relativamente joven. Llevaban su niño como de 5 años, más o menos le calculo yo la edad, entre 4 y 6 años. Y el niño, por su expresión, se notaba muy inocente en lo que decía. Le decía, mami, me gustaría este juguete. Entonces le decía, pídalo a papi. Papi, quiero este juguete, me gustaría este juguete. Y el burro de hombre que iba ahí sentado le contesta de esta manera al hijo. Le dice, ¿sí quieres ese juguete? Pues entonces te quito el huevo, la carne, te quito. ¿Usted qué cree que es que yo haga? Y comienza a hablar de esta manera el hijo. Pues entre mí, qué tipo tan burro, qué tipo tan tonto. Más adelante se va a preguntar ese hijo por qué no quiere a papá cuando esté grande. Porque ese hijo lo que quiere es irse de la casa. Porque le enseñaron una mente escasa, una mente donde no hay posibilidad de salir de la pobreza, una mente donde me humillaron, una mente donde me hicieron sentir infeliz. Por eso Rabbi Nachman dice, no dañes las emociones del niño porque el niño no sabe perdonar. Ese muchacho va a estar insatisfecho en la vida. ¿Y cómo va a calmar la insatisfacción? Drogas, alcohol, inmoralidades. Una hija que no es satisfecha por el amor de su padre y su madre va a buscar ese amor en hombres, porque la ignorancia ya no piensa
simplemente siente. Y las personas que solo sienten en la vida van a vivir una vida de caos siempre, de insatisfacciones, de infelicidades. Necesito calmar la dopamina que necesito a diario. Una travesía, otra travesía, una tontería más, una tontería más. Y en medio de esas tonterías, embarazo indeseado, una sociedad cada día más que va en picada. Entonces vienen las familias disfuncionales hasta el punto donde tal vez la esencia pasa a ser historia y un cuento de aquellos bisabuelos que eran decentes. ¿Cuánto más nosotros, el pueblo de Israel, no debemos llegar nunca a esa asimilación? Todo lo que se sale de la observancia, como los sabios lo dijeron, ya es asimilación. Un día, el rey de Sácner, alaba Shalom, le regalaron un reloj. Yo tuve la oportunidad de conocer la sinagoga de Sácner, ubicaciones. Estuve ahí, y estuve en un Jabdula. Y escuché esta historia del rey de Sácner, del anterior rey de Sácner. De repente le regalan un reloj de cadena. Y él quita la cadena y guarda el reloj. Y le pregunta a uno de sus discípulos, maestro, ¿por qué le quitaste la cadena? Yo, porque nunca vi a mi padre que tuvo un reloj así. Era tan leal a la tradición de su padre. Así como le enseñaron, así lo es. Cuando nuestro pueblo se asimila, está matando su identidad. Cuando mata su identidad, ya no sabe quién es. Y entonces la sociedad ignorante viene a decirle, esas mentes malévolas, viene a decirle al ser humano una nueva identidad de ser humano, una nueva forma de vivir que no es de seres humanos. Y como es placentero, como dice Rabí Eliyahu de Vidas, ¿cuál es el problema de la juventud hoy en día? De la juventud y de la gente en general, pero específicamente la juventud, que la vida la definen por placer, por placer. Si es placentero, es bueno. Y pregúntale a un diabético si comerse un helado de chocolate con arequipe es malo, o lo que sienta. Jamás va a ser malo. El pecado nunca sabe a mal, sabe a rico, de hecho, pero su final es muerte. El adulterio nunca sabe a mal. Robar nunca sabe a mal. Que la mujer le digan cualquier cantidad de inmoralidades por la forma de apariencia inmoral que presentan, tampoco sabe a feo. Lo feo se ven dando cuenta cuando se mete con ese idiota de muchacho, que lo único que vino a perseguir es simplemente el cuerpo de la muchacha, pero de hombre no tiene nada. Y cuando ve que queda embarazada y la deja botada, le golpea, es toda una bestia llena de iras, entonces se da cuenta yo que he hecho demasiado tarde para despertar. Ahí ya no es placentera la vida. O es una tarjeta de crédito y pasarla por aquí y pasarla por allá es placentero. Pero cuando llega el mes, la cuenta, eso ya no es rico. Hacer inmoralidad y cometer inmoralidades y que la mujer quede embarazada y después cómo críe sus hijos, eso ya no es placentero. Pero empezó con placer. La gente que llegó a enfermedades por transmisión sexual empezaron con placer, mas no con razón. Igual las relaciones sentimentales. Iniciaron con placeres, pero cuando pusieron los pies sobre la tierra, y ahora ya eso no es de placer, sino de ser hombre en la vida y de ser mujer en la vida, de asumir responsabilidades, entonces el placer se acaba. Como dice un cuentico por ahí, de Mafalda cuando está en el columpio, y dice el mensaje, cuando pongo los pies sobre la tierra se acaba la diversión. Madrugar a las 5 de la mañana no es placentero, pero es bueno. Ir a trabajar no es placentero, pero es bueno. Tomarse un remedio que es horrible, es feo, no tiene placer, pero es bueno. Hacer ejercicios no es placentero, pero es bueno. Estudiar no es placentero, pero es bueno. Ese es el problema de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad olvida a Dios y saca a Dios porque piensa que Dios es una religión. Y ese es un problema porque Dios no es religión. Jamás es una religión. Ir a trabajar 6 días a la semana, cada uno de vosotros seguro va a trabajar y tiene un día de descanso.
¿Acaso eso es religión? Eso es un mandato de la Torah. 6 días trabajarás, al séptimo descansarás. Tomar esposa y serle fiel, ¿acaso eso es religión? Es un principio de vida. La Torah es la voluntad divina para el ser humano para vivir correctamente. Cuando tu jefe te dice, te vienes bien vestido, haces esto, te sientas, me haces esto, ¿acaso es una religión? Ese es el orden para hacer las cosas bien. La Torah es el orden, la voluntad de Dios que trae orden a nuestra vida. Para judíos y para no judíos. Zat Hashem, que comprendamos que en la vida hay responsabilidades. Tenemos leyes. Todas las leyes que hacen civilizar una nación son las que están en la Torah. Y todo lo que hace a una nación cruel, despiadada y corrupta es lo que la Torah dijo no hagáis. Así que cuando vemos sociedades más civilizadas, lo único que encontramos es que toman en cuenta más algunos principios. Tal vez son conscientes de que están en la Torah, tal vez no son conscientes. Pero aprendieron, como dicen nuestros sabios, como hizo Corea del Sur, que se hizo la pregunta, ¿por qué los judíos son tan exitosos, no? En muchas cosas. ¿Por qué los judíos tienden a ser más inteligentes? ¿Por qué los judíos y por qué Israel? Etcétera, etcétera. Fueron, averiguaron y se dieron cuenta que es lo que nosotros estudiamos. ¿Qué hicieron? Tradujeron el Talmud a su idioma y tratan de ponerlo en práctica. Así que busquemos tener temor a Dios. El temor a Dios es una decisión que nace de mi conciencia, de que existe un creador, yo soy Hashem tu Dios, y que a Él debo rendir cuentas y que debo temerle ahora mientras tenga vida. Después, no hay nada. Ahora, mientras tengamos aire en los pulmones, es la oportunidad para hacerlo correcto. Esa pasión de ser. La oportunidad siempre está y nuestro Dios siempre bondadoso con todos nosotros y desea el bien para nosotros. Como dice el Tehilim 141, 5, que el reproche del justo, que reciba siempre el reproche del justo. El reproche de la tojafá es para bien. Y el castigo, como la Torah dice, el castigo de Dios no es como el castigo del hombre. El hombre castiga por ira, por celos, en rabia, por venganza. La Torah dice castigo de Dios significa que Hashem nos reprende solo para nuestro bien, como el papá que le dice al hijo, no, es por aquí. El hijo llora y llora y llora. Y el papá no se deja convencer de esas emociones, porque sabe que es un bien que le está haciendo al hijo. No lo maltrata, simplemente lo incomoda en su deseo para refinarlo, para orientarlo. Y después el hijo dice, gracias papá, que me has saludado. Y no pusiste atención a mi pataleta, a mi madurez. Gracias por comprenderme, entender mi ignorancia, mi faltante, y tener la fortaleza de seguirme amando y seguirme llevando en el camino correcto. Nosotros, que dos para uno nos aman más de lo que nosotros nos amamos. Date la oportunidad de conocer a Dios, más allá de una religión. Háblale a Kadosh Baruj Hu, Dios bendito, Dios uno y único, Dios de Israel. Permíteme conocerte para poder seguir tus mandamientos. Permíteme sentir cómo me amas, cómo estás conmigo, cómo has estado siempre conmigo. Si hoy estás conmigo y estás escuchando este mensaje, sin importar la vida que tengas, significa que Dios te ama mucho y te permitió llegar hasta esta ocasión para que tomemos conciencia de Él y hagamos un cambio, tomemos una decisión y hagamos un cambio en nuestra vida, para bien y bendición. Un abrazo, que Hashem los cuide. Gracias por estar en la clase. Esta ha sido la parashá Aharemot Kedoshim. Besat Hashem, Besat Ismaya. Un abrazo para todos. Dale a la clase, compártela y nos veremos hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por estar ahí.